Se reanuda la sesión por el Consejo de Defensa del Estado. En ambas causas alega el consejero don Rodrigo Quintana Meléndez por 30 minutos. Puede pedir prórroga para referirse a las diferencias entre las dos causas. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y por el Estado Ministerio Público, solicitando el rechazo de ambos requerimientos de inaplicabilidad por las razones que expondré. Intentaré no reiterar cosas que ya se han dicho muy correctamente en la relación y también limitarme a los 30 minutos que se me han conferido. Primero, y como una cuestión previa que me parece relevante señalar, particularmente después de haber escuchado el alegato de mi muy distinguida contraparte, creo que es bueno decir que la verdad es que lo que hemos escuchado, con mucha brillantez sin duda, digamos, pero es en realidad una alegación abstracta acerca de eventuales aspectos de inconstitucionalidad abstractos de los que podría adolecer la ley 20.795. Sin perjuicio que desde luego no compartimos esa argumentación, sí quisiera decir que un alegato de ese tipo es mucho más propio de un requerimiento de inconstitucionalidad planteado durante la discusión parlamentaria que un requerimiento de inaplicabilidad que está relacionado en realidad con una causa judicial pendiente. Y en consecuencia, la verdad es que no hemos escuchado ni una sola palabra respecto de cómo la aplicación de las normas impugnadas al caso concreto podría producir efectos inconstitucionales. Y yo creo que la explicación de que se haya centrado en una alegación abstracta es que en realidad lo que hay detrás de estos requerimientos es precisamente un intento por discutir la inconstitucionalidad de la ley y no propiamente un requerimiento de inaplicabilidad. Y lo segundo que quisiera decir como cuestión general, su señoría excelentísima, que en realidad su señoría bien lo sabe, digamos, pero lo voy a decir porque me parece que todo el alegato de mi contraparte se sustenta sobre un error fundamental, que es pretender que la restricción al reajuste de remuneraciones se aplica únicamente a fiscales y jueces. Olvida, mi distinguida contraparte, que se aplica a todos los funcionarios del Estado que tienen remuneraciones superiores a los 4.400.000 pesos, desde luego incluidos, por ejemplo, ministros, subsecretarios, consejeros del Consejo de Defensa del Estado, ministros de otros tribunales, etcétera. En consecuencia, desde luego, este cálculo que se hacía respecto de cuál sería en realidad el efecto presupuestario de esta restricción al reajuste de remuneraciones carece de todo sustento jurídico y material. Evidentemente estamos hablando de un volumen muy cuantioso y muy superior de recursos. También quisiera decir que, y muy particularmente, y para concluir en relación a esta primera parte, la referencia que se ha hecho a la hostilidad manifestada por el Consejo de Defensa del Estado en su traslado sobre el fondo de este requerimiento. Siguiendo el mismo criterio que ha usado mi contraparte, tendríamos que entender que es una hostilidad entonces que no es solo respecto de fiscales y jueces, sino respecto de todos los funcionarios que han dejado de percibir el reajuste de remuneraciones, incluidos los propios consejeros del Consejo de Defensa del Estado, no solo los consejeros, todos los funcionarios del propio Consejo que perciben sueldos superiores a 4.400.000, lo que termina siendo simplemente absurdo en términos de plantearlo como un argumento de supuesta hostilidad. Además, quisiera decir que evidentemente se incurre en una contradicción, mi contraparte incurre en una contradicción, pues nos ha dicho que el traslado evacuado por el Consejo de Defensa del Estado no sirve para fundamentar la definición legislativa, pero aparentemente sí sirve cuando se trata de justificar la existencia de una supuesta hostilidad respecto de los requirientes, que por cierto y desde luego no existe. Pero yendo a lo que creo corresponde tratar en este alegato, Su Señoría Excelentísima, nos encontramos ante dos recursos de protección planteados en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en contra del Ministerio Público, deducidos por las asociaciones de magistrados y de fiscales,
en los que básicamente se pretende, y creo que esto es bueno recordarlo, se pretende que la Corporación Administrativa y el Ministerio Público incurren en conductas ilegales y arbitrarias al aplicar la norma vigente en materia de remuneraciones que establece un límite a la reajustabilidad, como se ha señalado ya reiteradamente en este alegato. Es decir, lo que pretende los requirentes es que, no obstante existir una norma vigente en la Ley 20.975 que establece expresamente una limitación al reajuste de remuneraciones, esta deje de aplicarse simplemente porque la autoridad administrativa, en este caso, debiera aplicar directamente una supuesta normas constitucionales que se verían vulneradas por esta ley. Bueno, desde luego, ese es el recurso de protección o son los recursos de protección que están pendientes. Quisiera también destacar, señoría excelentísima, que en esos recursos de protección los requirentes han planteado además que no es necesario recurrir al Tribunal Constitucional, a este excelentísimo tribunal, para plantear la inaplicabilidad de normas legales, porque estiman que la Corte Suprema y los Tribunales Superiores de Justicia pueden aplicar directamente o dejar de aplicar las normas legales cuando son contrarias a la Constitución. Pero bueno, desde luego anuncian también en su requerimiento que en su recurso que van a requerir en todo caso ante este tribunal, sin perjuicio de no compartir la necesidad de este requerimiento de inaplicabilidad. Pero bueno, esa es la gestión pendiente. La gestión pendiente son estos recursos de protección y es en esos recursos de protección donde en definitiva se ha usado para plantear este requerimiento de inaplicabilidad. ¿Qué es lo que ha dicho el Estado a través del Consejo de Defensa del Estado en relación con estos requerimientos de inaplicabilidad? Primero, que la ley 20.975 no reduce remuneraciones a diferencia de lo que han planteado los requirentes. En segundo lugar, que si hubiese una reducción, y en esto yo quiero ser muy categórico, aunque no le guste a mi distinguida contraparte, que está plenamente justificado, de acuerdo con nuestra Constitución, la posibilidad de establecer reducciones a las remuneraciones de los empleados del Estado. Y en tercer lugar, ha dicho, dice el Consejo de Defensa del Estado, que no hay ninguna afectación de ninguna garantía constitucional de los recurrentes que pudiera derivarse como consecuencia de la aplicación de la Ley 20.975, que, como he dicho y reitero, no se aplica solo a fiscales y jueces, sino a todos los empleados del Estado que tienen remuneraciones superiores a 4.400.000 pesos. Entonces, por estas razones, señoría excelentísima, estimamos debe ser rechazado ambos requerimientos. Primero, como señalaba, la ley no establece ninguna reducción de remuneraciones. Vale la pena recordar que no existe en Chile, señoría excelentísima, un sistema de reajustabilidad automática constitucionalmente consagrado de las remuneraciones del sector público. Y tanto es así que yo quisiera, con su autorización, señor presidente, leer muy brevemente un comunicado de prensa de la Asociación de Magistrados, que está presente en la sala, en que en el mes de mayo del presente año se reunió con el Pleno de la Corte Suprema y, leo con su autorización, dice: planteó hoy la Asociación de Magistrados en una audiencia ante el Pleno de Ministros a la que fue convocada. Su presidente, Álvaro Flores, expresó su preocupación y descontento ante las sucesivas exclusiones de que han sido objeto los jueces en materia de ajustes por alza en el costo de la vida y pidió que se promueva la irreductibilidad salarial como garantía constitucional que asegure la independencia de quienes están llamados a ejercer la función jurisdiccional. Es decir, los propios requirentes reconocen públicamente que no existe ninguna garantía constitucional que establezca la irreductibilidad salarial. Y por eso están promoviendo o pidiendo al Pleno de la Corte Suprema que promueva la consagración constitucional de esta prohibición de la disminución de remuneraciones. Pero bueno, este es un reconocimiento que, en mi opinión, resulta decisivo, toda vez que es absolutamente contradictorio con todo lo que se ha planteado, tanto en el recurso de protección como en el requerimiento. Pero como decía, efectivamente, simplemente recordar, y yo creo que también lo dijimos en ambos traslados,
Al presidente de la República no solo le corresponde la administración financiera del Estado y en consecuencia está plenamente facultado para regular todo aquello que tiene que ver con el presupuesto, incluso de los órganos constitucionalmente autónomos como el Poder Judicial o como el Ministerio Público, pero también, como se señaló en el artículo 65, número 4 de la Constitución, se establece como una materia de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, como señaló mi contraparte, la de fijar, modificar, aumentar remuneraciones. Nosotros entendemos, a diferencia de lo que señala nuestra contraparte, que en la medida que la Constitución ha distinguido entre la posibilidad de aumentar remuneraciones y la de modificarlas, esa modificación también podría ser constitutiva de una disminución de remuneraciones. Y por último, sobre este punto, señoría excelentísima, este excelentísimo tribunal ha señalado, por ejemplo, que el establecer un tope de edad para el desempeño de la función jurisdiccional, por ejemplo, tratándose en el caso de los jueces de policía local, es materia de ley. No ha dicho que se requiere para ello de una modificación constitucional y, evidentemente, establecer un tope para la edad de desempeño de un cargo constituye una limitación severa a el desempeño de ese cargo. Y todo esto, ¿por qué eso, señoría excelentísima? Porque en materia de remuneraciones del sector público y en materia en general de estatuto de funcionarios del sector público no existen derechos adquiridos. Es así de simple y de claro. Todos los funcionarios del Estado estamos sometidos a la regulación que el legislador y el Poder Ejecutivo puede hacer respecto del estatuto que nos rige. Y en consecuencia no existe ni un derecho adquirido a una determinada remuneración, ni un derecho adquirido ni siquiera a usar o a desempeñar un cargo indefinidamente. Luego, respecto de las garantías constitucionales, señoría excelentísima, supuestamente infringidas, hemos dicho que no se afecta a la igualdad ante la ley. La verdad es que yo no quisiera reiterar lo que ya se señaló por el señor relator, simplemente decir en esta materia que me leí con atención ayer el informe en Derecho acompañado por la contraparte y la verdad es que en esta materia no se agrega ni un solo argumento. Todas las situaciones a las que ha hecho referencia la contraparte, tanto en materia de recurso de casación, juicios tributarios, etcétera, cibercafés, la verdad es que no tienen nada que ver con una situación como la que se discute en estos autos. Porque aquí de lo que estamos hablando es si en definitiva el establecer una limitación objetiva respecto del reajuste de remuneraciones constituye o no una vulneración a la igualdad ante la ley. Y sostenemos categóricamente que no constituye una vulneración a la igualdad ante la ley. Primero, porque siguiendo los criterios que este excelentísimo tribunal ha fijado, no es contrario a la ética elemental establecer una limitación al reajuste de remuneraciones, posee una justificación racional y tampoco es contrario al bien común. Y aquí yo quisiera también discrepar de mi contraparte respecto de la historia de la ley. Es paradojal que, tratándose de una ley que, como se ha señalado, no tenga historia, mi contraparte haya gastado 25 minutos de su tiempo explicando la historia de la ley, pero yo solo quisiera referirme, con su autorización, señor presidente, a la exposición de motivos del mensaje presidencial, que señala lo siguiente, de la ley 20.975. Siguiendo esta voluntad de diálogo en pos de un mejor empleo público, realizamos diversas reuniones con la mesa del sector público para intentar concordar el reajuste de remuneraciones del sector público de este año. Este proceso de diálogo se dio en un contexto de desaceleración económica, el que plantea el desafío de compatibilizar las necesidades ciudadanas con una estrechez de ingresos fiscales. Esta estrechez fiscal se ha hecho más restrictiva considerando los altos compromisos de gastos ya adquiridos y legislados durante el último tiempo, especialmente en materia educacional, un ámbito prioritario para la ciudadanía. Al mismo tiempo, el contexto económico actual presenta una importante convergencia a la meta de inflación del Banco Central de Chile, aspecto que también ha sido considerado en la presente propuesta de reajuste. Evidentemente, tenemos aquí no un relato construido artificialmente por el Consejo de Defensa del Estado, sino la justificación planteada por la Presidenta de la República respecto de por qué
las limitaciones al reajuste por un contexto de estrechez económica. ¿Y para financiar qué proyectos? Los otros compromisos que han sido prioritarios y han sido aprobados por el Parlamento en el último tiempo, se hace referencia expresa a la reforma educacional. En consecuencia, se encuentra plenamente justificada cuál es el propósito de bien común que se persigue con esta iniciativa legal, hoy Ley 20.975, y que se planteó precisamente, como se ha señalado, en un contexto de desaceleración económica y de restricción presupuestaria. En consecuencia, la ley poseía un fin legítimo, la norma que se proponía era adecuada para el fin que se perseguía, en la medida que establecía una distribución de los recursos que son siempre escasos, y además existe una proporcionalidad con los valores propuestos en esta regulación. En consecuencia, no existe en esta materia ninguna afectación a la igualdad ante la ley. Quisiera también en este punto, lo citó mi contraparte, pero con su autorización nuevamente, señor presidente, citar una sentencia de este excelentísimo tribunal, donde señala que en materia de pensiones no resulta irracional o injustificado establecer un sistema de reajuste que diferencie entre la base de criterios de edad y monto de las pensiones, estableciendo escalas decrecientes de reajuste según aumente el monto de las pensiones a reajustar y disminuya la edad del pensionado. Ambos criterios se avienen con la finalidad de moderar el gasto público y con criterios de justicia distributiva. Este excelentísimo Tribunal Constitucional lo ha señalado en esa materia y también lo ha señalado, por ejemplo, en materia de asignaciones familiares, en el que ha dicho que es posible no solo reducirlas, sino incluso suprimirlas como beneficio de los trabajadores. En consecuencia, existe en esta materia un criterio ya asentado por parte de este excelentísimo tribunal. En segundo lugar, señoría excelentísima, hemos sostenido que no hay ninguna afectación a la dignidad de los magistrados. Yo no voy a reiterar lo que hemos dicho al evacuar nuestro traslado, pero evidentemente no vemos cómo un reajuste que oscila entre 140 y 150 mil pesos, como nos ha dicho nuestra contraparte, podría afectar la dignidad de los magistrados de la República. Tampoco vemos cómo una suma de dinero como esa podría afectar su inamovilidad, que es otra de las garantías supuestamente afectadas por esta legislación. En la medida que nada se dice respecto de hipótesis de supresión de empleo, que es lo que propiamente sería una afectación de la estabilidad en el empleo o de la propiedad del cargo, que es aquello que tienen los funcionarios de carrera. En consecuencia, creemos que tampoco existe ninguna afectación en esa materia. Y por último, tampoco se afecta o no advertimos, su señoría excelentísima, cómo podría una ley que establece una limitación a los reajustes constituir una afectación a la independencia del Poder Judicial. A través de hechos que, como señala el requerimiento, serios y que podría, a través de efectos ambiguos, si no me equivoco es la terminología que se usa, y que podrían afectar gravemente el Estado de Derecho. No advertimos, señoría excelentísima, cómo una ley que regula el reajuste del sector público puede afectar gravemente el Estado de Derecho. Más aún, y quiero reiterarlo, si no se ha hecho en ningún caso lo que se ha pretendido acá, que es afectar exclusivamente a fiscales y a jueces, sino por el contrario, se ha limitado el reajuste de remuneración de todos los funcionarios del sector público. Además está decir, y aprovecho de decirlo para no olvidarlo, que tratándose de los funcionarios del SAC, del Registro Civil y no recuerdo qué otro servicio mencionó mi contraparte, se trata de escalas de remuneraciones muy inferiores a las de jueces fiscales e incluso a las de, por ejemplo, los órganos que tienen asignación de fiscalización, como el Consejo de Defensa del Estado. En consecuencia, se justifica plenamente que en el caso de ellos exista un reajuste de remuneraciones superior. Tampoco se afecta la supremacía constitucional. Como he señalado, no existe ninguna norma, ninguna garantía constitucional que haya sido afectada, establecida ni en la Constitución ni en los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos que se encuentran vigentes. Tanto es así
que la propia Asociación de Magistrados ha reconocido que no existe en esta materia ninguna consagración constitucional. En consecuencia, señoría excelentísima, no vemos ninguna razón por la cual estos requerimientos pudiesen prosperar. Y quisiera agregar algo más para concluir, que yo planteé cuando se discutió la admisibilidad de este requerimiento. Pero vale la pena recordar que nuestro Código Penal sanciona en el artículo 236 la aplicación pública diferente de los recursos estatales. Es decir, para nuestro ordenamiento jurídico es delito y cometen delito los funcionarios públicos cuando destinan fondos públicos a objetivos también públicos, pero distintos de aquellos que el legislador tuvo a la vista al momento de aprobar las normas presupuestarias. Lo que pretende, o más bien, si lo que se pretende con estos recursos de protección y este requerimiento de inaplicabilidad es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Ministerio Público, infringiendo normas expresas, destinen fondos públicos a un objetivo diferente de aquel para el cual fueron establecidos en la ley de presupuestos, no podría ser de otra manera, toda vez que las remuneraciones están establecidas por ley, y para hipotéticamente cubrir el reajuste de remuneraciones que pretenden los requirentes tendrían que destinarse fondos públicos. Entonces lo que se pretende es que se incurra en una aplicación pública diferente, sancionada por el artículo 236 del Código Penal, para satisfacer sus requerimientos, y se pretende que el no haberlo hecho, esta supuesta ilegalidad y arbitrariedad que se imputa a la Corporación Administrativa y al Ministerio Público, la verdad es que lo único, por el contrario, si lo hubiesen hecho, sería perfectamente posible que fueran perseguidos los funcionarios que hubiesen incurrido en esas conductas penalmente por haber infringido no solo la ley de presupuestos, sino también el Código Penal. En consecuencia, señoría excelentísima, por las razones que he expuesto, como he dicho, porque no existe ninguna garantía constitucional infringida de ninguno de los requirentes, porque además, y en esto, perdón, pero lo he olvidado, lo que nosotros hemos dicho es que los recursos de protección que están pendientes de fallo no podrían ser acogidos porque nunca podría imputarse una ilegalidad a la conducta de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ni del Ministerio Público, en la medida que no ha hecho otra cosa más que aplicar la ley vigente, que es la Ley 20.975. Eso hemos dicho. No hemos dicho lo que ha señalado nuestra contraparte, ni hemos citado casos de bonos que no tienen ninguna relevancia para estos efectos. Lo que hemos dicho es que la conducta de los recurridos nunca ha sido ilegal, por el contrario, porque lo que aquí se pretende, en definitiva, es cuestionar la constitucionalidad abstracta de una ley y no su aplicación al caso concreto. En consecuencia, por no existir garantías constitucionales vulneradas, porque además se ha obrado en todo momento dentro de las facultades tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, y porque además los órganos requeridos no podrían actuar sino en la forma que lo han hecho, ajustándose a la legislación vigente, es que el presente requerimiento debe ser desechado. Gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Rectificaciones de hecho solamente? Una rectificación de hecho que yo considero que es muy relevante, presidente, sobre la aplicación pública diferente, ¿vale? Es decir, dice que si hubiera aquí un fallo, eso podría constituir la comisión eventualmente de un delito. Y yo he redactado estos requerimientos y no quiero terminar después salir de esta sala como un autor o un inductor de la comisión de un delito. Cuando uno acude a la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Corte de Apelaciones, y estos fallan en un sentido determinado, no hay delito. Según una rectificación sustancial, una rectificación de hecho, dice mi distinguido colega que los requerimientos, los recursos de protección dirían que no es necesario presentar los requerimientos. Es decir, que los recursos de protección se habría dicho. No dicen en ninguna parte los recursos de protección eso. Segunda rectificación de hecho, una que dice relación con una afirmación que atribuye a la Asociación de Magistrados, que ellos habrían dicho que no se infringen las garantías constitucionales a través de una declaración pública. La declaración pública dice otra cosa, no se refiere al artículo 19, número 2 de la Constitución. Y la otra rectificación, de hecho,
los requerimientos y los recursos de protección están presentados por personas determinadas que se pueden contar. No se ha establecido un recurso de protección en favor de todos los funcionarios públicos que están excluidos, sino que de personas determinadas. Y las sentencias los afectarán solamente a ellos y no a los restantes. Muy bien. Señor Quintana. Señor presidente, sobre lo primero, seguramente me expresé mal. Yo obviamente no he atribuido ningún efecto penal a una eventual sentencia. Lo que dije es que si se hubiese dejado de aplicar la ley 20.975, los funcionarios que hubiesen pagado las remuneraciones reajustadas podrían haber sido imputados penalmente. Por tanto, nada que ver o ninguna relación con este requerimiento. Segundo, respecto a lo que dice el recurso de protección, quisiera, con su autorización, señor presidente, leer un párrafo muy breve. Dice la página 13 del recurso: sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y del control de constitucionalidad y convencionalidad directo e inmediato que debe hacer estas ilustrísimas Cortes de Apelaciones, restableciendo el imperio del derecho de acuerdo al artículo 20 de la Carta Fundamental, para los efectos de ponernos a cubierto de cualquier otra interpretación distinta de la que se viene exponiendo, la que considero altamente improbable, ocurriré por la Asociación Nacional de Magistrados y en beneficio de las personas individualizadas ante el excelentísimo Tribunal Constitucional. Eso es lo que dice el recurso de protección, que Muy bien. por demás está agregado a los autos. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? Al señor consejero del Consejo de Defensa del Estado, yo tengo uno. Usted ha señalado que no existe diferencia arbitraria porque se aplica a todos los funcionarios públicos por igual, lo que se denomina una restricción. ¿Usted cree ver alguna diferencia, si es que la hay o no hay ninguna, en la circunstancia que los magistrados no pueden ejercer la profesión paralelamente? Tampoco lo pueden hacer los fiscales, señor presidente, tampoco la pueden hacer ninguno de los funcionarios públicos que persiguen asignación de funciones críticas, tampoco lo pueden hacer los ministros de este excelentísimo Tribunal Constitucional. La verdad es que son muchos los funcionarios públicos que no pueden ejercer la profesión. La pregunta, abogado, es que el estatuto administrativo permite a los funcionarios públicos ejercer su profesión siempre y cuando no sea contra los intereses del Estado, por regla general. Esa es mi pregunta. ¿Pueden ejercer la profesión? Esa es la regla general. Los magistrados no pueden. ¿Hay alguna diferencia a su juicio en ese hecho o no? Desde luego hay una diferencia. Sin embargo, señor presidente, es una diferencia que lo que he querido decir es que no afecta exclusivamente a los magistrados, sino, la verdad, a muchos funcionarios públicos, aunque no a todos, en la medida que la norma que usted cita del Estatuto Administrativo es la norma general. Sí, claro. A la gran mayoría afecta. ¿No le ve usted ninguna diferencia? No, no le veo. Muy bien. Si no hay preguntas más que formular, concluye la audiencia. Gracias, muchas más. Gracias.